Hace mucho tiempo atrás, yo diría ya por el 89, más o menos por ahí, empecé a conocer a la banda que va a ser protagonista de las próximas horas, hora y media acá en Vorterix. Cuando los conocí creo que hemos tenido una química muy especial desde el comienzo, creo que la palabra química le cae al pelo a todo esto y muchas veces del camino del que vamos a hablar he estado, lo he vivido y he estado también en ruta con ellos, así que para mí es un gusto, es un placer presentar este especial del día de hoy de Vorterix del 6x6 de Las Pelotas. Jamás en la vida pensé hasta cuándo iba a ser esto, jamás. Y después de 36 años habla de muchos años arriba de los escenarios, de muchas cosas vividas. Mareada por la ilusión de ver al mundo sobre sí. Nunca me pregunté si vamos a estar 10, 20, 30, 40 años tocando. Y tampoco me siento apto para dar consejos. Nunca lo imaginé posible, pero bueno, ocurrió el milagro, ¿no? Sí, la vida pasa rápido, todo pasa rápido, sí. Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando y seguimos componiendo y seguimos haciendo música. 6x6, se viene el festejo. Bienvenidos, decía un poco al comienzo, ¿no? Creo que nos hemos cruzado mucho en esta ruta. Sí. Y la palabra ruta a lo mejor es lo que ¿Vos mejor sabés que describe, ¿no? no voy a contar nada mejor? Puedes contar lo que quieras. Puedo contar lo que quiera. Claro. La peor vez que la pasé en mi vida fue con vos. ¿En serio? La primera vez que me hiciste una nota. Qué bueno empezar así. Así que vengo a decirte, Ok. vamos de vuelta. Varios años después. Y pero no me acuerdo, ¿te acordás que había pasado? ¿Era primer disco de Las Pelotas, previo a Las Pelotas? Era la primera vez que iba a hacer una nota después de Sumo. Ah. Y imagínate, nunca había hecho notas porque siempre hablaba Luca. Claro. Nosotros íbamos de floreros. Y nada, fue aprender a poder hablar, ¿no? No morirse de vergüenza. ¿Y te acordás con nervios de esa época? ¿Te acordás que Sí, o sí, que estaba sí. por Las Pelotas dar la nota? Porque No, Sumo tenía salí actitud, ¿no? extremadamente enojado conmigo mismo porque hay que aprender a hablar delante de un micrófono. Sí. ¿Aprendiste? No, pero cada vez mejor. ¿Están ustedes en este capítulo? Esto lo vamos a dividir en 3 capítulos, este primer capítulo, porque de alguna forma se podría decir que Las Pelotas empiezan acá. ¿Recuerdan un poco cómo es su vínculo entre ustedes, vos? Nuestro vínculo con Tomás nos conocemos mucho antes de Las Pelotas. Sí. Trabajamos en En un el- taller juntos. De billutería en el 82, Sí. más o menos, así que imagínate. Éramos muy chicos. ¿En billutería? Sí. ¿No te imaginas? No, para nada. Compra- Alambres. Sí. Un desastre. total. No, artesanía, billutería. Billutería, claro. No, porque artesanía es más, Sí, es más sí, no. tuquera, me No, parece. no, esto era billutería. Billutería. ¿Y por qué hacían billutería? ¿Qué? Pues, no para trabajar. ¿Para comer? Claro, Claro. éramos compañeros de trabajo. Y después él se fue a Europa. Él estaba con Sumo, empezando, que te fui a ver un par de veces ahí con... que Alejandro tocaba la batería, creo. Y después yo me fui, después volví de viaje y la vida nos hizo encontrar de vuelta y nada. Y acá estamos. Y acá estamos. Ok, se acaba Sumo, sucede lo de Luca, recuerdo épocas confusas, recuerdo que hacen un chateau sin él, o bueno, una cosa así, me acuerdo que algunos se van, otros vienen. ¿Y cuándo podrías decir que empiezan Las Pelotas? ¿En qué momento crees que podrían decir estamos armando Las Pelotas? Para mí, después de la muerte de Lucas, estuve casi un año tratando de olvidar todo tratando de pensar qué iba a ser de mi vida. Y
el día que decidí que iba a seguir haciendo música. ¿Crees que estabas desesperado? ¿Creíste que no había futuro? No, nada, de todo lo que había vivido me había cansado para saber de qué se trataba todo, digamos, y a qué había que estar preparado a enfrentarse. ¿Vos cómo entrás? ¿Cómo Y volvés de Europa? No, después pasaron un par de años, yo lo vi un par de veces, así, porque teníamos así amigos en común también, y un día voy a Hurlingham, que estaba tocando, Alejandro tenía una banda que se llamaba La Sokol, creo. Claro. Estaba tocando en la plaza de Hurlingham, y nos encontramos, y él me cuenta ahí que estaba haciendo las pelotas, qué sé yo, y nada, quedamos así, charlamos un rato, y no sé cuánto tiempo después, Sí, llamaste. originalmente me puse a componer pensando en que todavía estaba bajo contrato discográfico. Te lo conté la otra ¿Tenías vez. el contrato de SBS Sí, todavía? sí. Y bueno, ¿Debían un disco de Sumo o no? No, pero todos estábamos bajo contrato. Ok. Y yo fui tarde, ya le habían dado a divididos. Así que empecé ya para atrás con la devolución del contrato discográfico, que eso llevó al problema inicial de cómo íbamos a hacer un disco, porque en esa época las bandas transaban con las compañías de discos porque eran los únicos que podían hacer discos. Y ahí empezó, en esa época en los 90 empezó lo que se llamó la independencia, la lucha por la independencia de las bandas independientes. Claro, quedarse con el material, no dárselo a una compañía que le diga 3 discos, 2 discos, el material es Sí, nuestro. no solamente eso, sino no tenías poder de difusión en ningún lado. Cuando vos estás con una compañía de discos, tienen su aparato armado. Era hacer un disco para después pensar en salir a venderlo disco por disco a las disquerías. Sí, aparte mandabas a la radio o un video a la tele y te lo pasaban a las 4 de la mañana, en rotación nocturna. No, bueno, La gente de radio de esa época era una basura, la verdad que... yo no lo dije. No, bueno, No, pero es re loco porque hoy, digamos, con la autonomía que hay de poder publicar, es muy difícil ponerse a pensar, ¿podías quedar afuera aunque tengas el disco publicado? Sí. obvio, sí. Sí. Nosotros tuvimos la suerte después del primer disco, de conocerlo a Ramiro Morena de DBN, que fue una persona que apoyó mucho a los grupos que estábamos tratando, porque Distribuidora Belgrano distribuía por todo el país, entonces hice un chivo, ¿no? No, todos amigos. Ok. No hay chivos hoy, podés decir lo que quieras. Bueno. Después le ponemos pi, no. No, bueno, y ahí logramos, pero al principio, el primer disco salimos, aparte de buscar un socio para poder grabarlo, que lo grabamos en 100 horas, pero el presupuesto era de 50 horas. Y ¿En qué estudio lo grabaron? En Panda, pero nos enfrentamos a un... Dos veces lo grabamos. 2 veces lo grabamos. Por eso. Nos enfrentamos a un técnico que no nos entendía para nada. Nos discutía que lo que estábamos tocando no podía ser así. El primer disco lo graban, no le gustan y lo graban de vuelta con otro técnico. No, lo llamamos a Mario Breuer, que era amigo, que ya había trabajado con él en Sumo y mezclamos con él. Sí, arreglamos algunas cosas. Porque... Mario en ese momento ya nos empieza a volver top, ¿no es como uno de los ingenieros buscados? Sí, pero ya nos unía una amistad. Mario en esa época siempre fue un grosso, ¿no? Sí, claro. Y se puso la mochila Sí, nos hizo al gamba. hombro. Hay un dato muy curioso del primer disco nuestro. ¿Sabes cuál es? No. La gente no se dio cuenta de algo, que fue... hay un tema nuestro, Nunca me des la espalda, que toca Alberto Troilo a la batería, la guitarra Ricardo Mollo, el bajo Diego Arnedo, canta Alejandro, toco yo y toca Tomás. Fue lo más próximo a Sumo que podría haber sido. ¿Y en los créditos no aparece? Sí, aparece. Sí, Sí, pero nadie nunca lo percibió. Nadie sí, compró aparece. nunca nada, así que nadie sabe nada. El primer disco de Las Pelotas es un disco áspero, es un disco... Sí, claro. Sí. Siendo gentil, les digo. áspero. Sí, Sí. Sí, No, es áspero. ¿se acuerdan? No para tenernos tanto en cada disco, pero ¿fue difícil hacer ese primer disco por fuera de lo que venían haciendo? Todo fue difícil. La verdad que fueron épocas de Fue muchísimas... empezar de cero absoluto todo. Sí, Jorge Crespo, nuestro querido primer manager,
él se le ocurrió poner Exhumo. Porque en la historia, digamos, no es normal una banda que se muere el cantante principal, que era la estrella al que todo el mundo miraba, que se hicieran dos bandas y que de las dos bandas las dos le fuera bien. O sea, nosotros teníamos todas las fichas de que... Entonces era raro, fue época o sea, ya te digo, no teníamos medios para nada, solo tocar en vivo. Y ya era, y se dedicaban a eso nada más, comían, vivían todo ya de las pelotas. Sí, pero tocábamos todos los fines de semana prácticamente, en todos bueno, lados. O sea, nos pasábamos viajando todo el tiempo tocando. ¿Y les gustaba o lo sufrían? No, nos gustaba. Porque, Sí, ¿no? O sea, las dos cosas. Depende. Por ejemplo, al principio empezás a jugar al truco y a los 6 años ya no jugaba nunca más al truco. Entonces hay que buscar otra diversión. Pero no, eran épocas, depende de los lugares. Eran épocas difíciles, épocas donde enfrentabas a la policía también, a las racias, si estaban en la esquina o estaban en la puerta. Poca gente sabe que la probation un poco se las debe en la red, ¿no? La probation en Argentina existe gracias a Alejandro Sokol y a mí. Es uno de los... ¿Quieres contar la historia o...? Nuestro abogado fue un abogado famoso del rock argentino, que Capusotto en uno de sus personajes siempre lo llama Joe Stefanolo. Y a él se le ocurrió, porque en esa época o sea, yo tuve amigos que por un porro estuvieron Sí, claro. presos años. Sí, claro. Era otra sociedad, ¿no? Por suerte la gran mayoría se han muerto. Perdón, ¿no? Ok. Ok. Creí que era yo de la pero era barbaridad. así. No, pues está bien, pero es era- cierto, por un porro podías caerte la vida eterna. Sí, bueno, y entonces- Pensarlo hoy en día es casi estúpido. Entonces, ¿no? más allá de toda la historia, todo porque No importa, lo es muy agarran y larga. los detienen. Yo a veces lo ocurre y dicen, miren, aquí y Richard inventaron una cosa oficial que era la probation en Canadá. ¿Y de qué se trata? Y bueno, tenés que pagar tu culpa haciendo shows gratis a centros de beneficencia, lo que sea. Hicimos unos shows, o sea, que la gente pagaba, pero la plata iba para el juzgado. Pero mientras tanto estaban detenidos. No estábamos detenidos, estábamos pensando que habíamos zafado de todo. Pero como era la primera vez que se instalaba en la Argentina esto, salió en todos lados, absolutamente. De la plana, los en todos diarios. lados, me acuerdo parar en una Sí, esquina eso- y Clarín, primera página, condenaron un grupo de rock. Sí, y Mónica- estaba la foto mía de Alejandro y bueno, y ellos. Y Mónica diciéndole a César, si te digo las pelotas, ¿qué pensás así en la tele? La banda de rock, las ¿De pelotas qué fue pensás que estoy hablando? Búscalo, ¿Qué pensás en drogas? búscalo en Telenoche. No, entonces, porque ¿Y además- qué hicieron? ¿Terminaron tocando en dónde? ¿Se acuerdan? ¿En dónde? En Arpegios era. Hicimos no sé cuántos Sí, shows. bueno, fue complicado. La única serie fue en la cárcel de mujeres de Seiza. Ah, y la cárcel de mujeres de Sí, Seiza. sí, fue bastante extraño. Lo que pasó es que en Arpegios la gente preguntaba en la puerta si la plata era para nosotros o para el juzgado. Y le decían para el juzgado, entonces no querían entrar cuando le decía que era para el juzgado la plata. Y ¿Cómo formaban las pelotas en ese momento? Así Lo mismo formaban. que ahora. Gabriela, Gustavo. Gabriela, sí, seguro. Sí, Esos entraron no mucho Justo. antes de todo esto, ¿viste? O sea, ahí se dieron cuenta que se habían equivocado, pero bueno, fue otra de las tantas cosas que tuvimos que vivir, ¿no? Pero por otro lado me siento bastante orgulloso de que en Argentina exista eso gracias a nosotros. Estamos en Argentina, ¿no? Los delitos y la justicia y todo eso, mejor no hablar. Pero es una herramienta por lo menos que evitó que mucha gente fuera presa por boludeces. ¿En qué disco empiezan a sentir que, ok, esto ya está pegando? No, el segundo nosotros- ya tiene un par de cortes que funcionan. Nosotros todos los discos que hicimos nos encantaron y siempre pensamos que nos iba a ir bien. Ok, ¿Cuál fue el disco nuestro donde explotó todo? Fue con Esperando el Milagro. claro. Pero ya ahí habíamos hecho varios antes, que están buenísimos. Pero ya te digo, luchábamos con esta de la independencia, era muy difícil, ¿no? No figurabas... Y ustedes no querían firmar con una compañía grande, no lo querían la hacer. compañía- no quería firmar con nosotros. Las compañías no querían firmar con nosotros. No quería firmar Éramos nosotros una banda tampoco. bastante inestable, ¿no? Teníamos una parte bastante ¿Qué los inestable. hacía inestable? ¿Su relación? ¿Quiénes eran? ¿Cómo estaban atravesando esa etapa de sus vidas?
No sé si se puede decir. Lo bueno de No, conocer a la pasaba. banda es que uno puede ir derecho, ¿no? Pasaban muchas cosas. La noche es brava, ¿viste? Y en esa época, hasta antes de estallar con Esperando el Milagro, eran noches y noches ibas a probar sonido a las 8 de la noche y a las 2 de la mañana salías a tocar. Y la noche es brava. La noche es brava. Pasaban muchas cosas, todas de todo. Pero nada malo, ¿no? Qué loco que digas eso, porque cuando uno piensa que digas las noches bravas, es loco, ¿no? Porque estar Sí. en cemento atrás, esperando con la ropa ¿Sabes lo que y todo hicimos, lo que ¿sabes lo era. que hicimos en Cemento? Sí, claro. ¿Qué hicieron? Pusimos una red de ping-pong y jugamos en la mesa finita que tenía alargada. ¿Te acordás? Jugamos al ping-pong. 870 millones de partidos de ping-pong. Pues ya nos habíamos cansado de jugar a la podrida y al truco. Pero es re loco porque es cierto, ¿viste? Empezás a tener una vida nocturna Sí. que te va complicando tu propia vida. Llegás a No, tarde. pero- No, aparte nosotros estábamos viviendo en Córdoba y por ahí, viste, tocábamos en Cemento, se tocaba a las 3, 4 de la mañana, salías a las 7 de la mañana, ¿te acordás? Así, Con nos Tomás, íbamos directamente. con Tomás durante los primeros años nos íbamos... Argentina es un país muy raro, viste que sacaron los ferrocarriles en una época. Nos condenaron a viajar en micros horribles y antes eran peores y nos llevamos un kit. Hasta compramos una vez, había una fábrica que fabricaba chocolate en taza con batalla naval adentro, adentro del cartón. Entonces hicimos un duplicado y entre los juegos que jugábamos adentro del micro, que tardaba En el viaje jugábamos 16, 17 horas, A4. agua. Tocado. Pero llevábamos música. Lo menos glamoroso de la historia del rock, ¿no? No, llevábamos las almohadas. No había Yo grupo ni nada. no, escribí un libro de las 50 posiciones posibles para dormir en un micro por Thomas Suman, porque lo vi dormir en posiciones increíbles. Pero una época muy dura, muy dura, muy dura. ¿Y ahora lo recuerdan con alegría o decís que bueno que No pasó? recuerdo, la verdad. Qué bueno que ya pasó y no me acuerdo mucho. No, lo recuerdo con orgullo porque hay que bancársela. O sea, si vos querés luchar por tus sueños, tenés que enfrentar lo que viene e ir para adelante si realmente es tu pasión, ¿no? Y lo nuestro fue, creo que el pilar de todo ha sido eso. Aparte no nos quedaba otro, era lo único que sabíamos hacer, así que había que bancársela también. Empiezan a grabar, le va bien, tocan, graban, sacan muchos discos. La verdad que... Sí, además hay otra historia más. Nosotros después de los primeros 2 discos decidimos empezar a grabar en nuestro propio estudio. El tercer disco, Amor Seco, lo grabamos en una casa, en una condición que... Sí, muy o sea, gracioso. todo lo contrario a lo que podés imaginar como en un ponerle 5 micrófonos y una mesa de 24 canales y una cinta de media pulgada. Y nada ¿Pero por más. qué querían hacer eso? Porque Porque seguro que era más barato, primero- grabar, alquilar Panda, ir a, No teníamos a plata. guión. No teníamos plata. ¿Y eso era más barato? Sí. Juntaban voluntades, buscaban micrófonos, todo, compraban Sí, la sí, cinta. sí. Y Todo ahí eso. fue el principio del aprendizaje, del aprendizaje final sobre lo que es un estudio de grabación y todo, porque empezamos muy de abajo experimentando. Pero es re loco porque con el tiempo, si bien van mejorando mucho el sonido, realmente hay un quiebre en un momento donde las grabaciones pasan ya a otro nivel y yo diría que es post-Sokol todo eso, ¿no? ¿Tiene algo que ver la voz que tenía él, que esos discos son más ásperos y después se volvieron como... Uno escucha todos los discos, después Cerato, ahora lo hablamos, ahora le invitamos a Gaby a que suba, pero ya tiene como otros layers, más capas, tiene otro vuelo, ¿no? Y lo que pasa es que también fuimos mejorando el estudio y al tener nuestro estudio y con el tiempo, todo eso puedes laburar mucho mejor también, todos los detalles, todas las cosas. Quizás antes cuando grabábamos en el estudio teníamos 50 horas o las horas que sean y teníamos que arreglarnos con lo que teníamos. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Y uno va aprendiendo. Siempre fue difícil. A partir del segundo disco empezamos a componer con él, porque era muy difícil trabajar con Alejandro. Él tenía sus días, ¿viste? Él vivía muy intensamente. Y nada, fue un trabajo de muchos años de juntarnos, poder hacer la música, componer
Complejo, muy complejo. Pero ustedes siguieron avanzando y a ustedes les funcionaba, ¿no? Pero bueno, pero más allá que era complejo, yo recuerdo, hemos ido de gira una época juntos, ¿se acuerdan? Realmente trabajamos mucho, muchísimo. Con él, y te cuento, hubo un periodo de composición que componíamos guitarra acústica, caja de fósforos y botella de whisky. Y un micrófono. Y un micrófono. Y El whisky iba sonando cada vez más. cada vez iba mejor. vaciando. No, nos duraba años, obviamente, pero hicimos varios temas, la clave del éxito, varios temas de esa forma. Siempre experimentamos. Hace un rato me acordaba con Gabriela, un día le digo, Gaby, empezamos a componer con el bajo solo y nos enroscábamos en cosas raras. Pero todo tuvo que ver con esto que vos hablás, la pasión por grabar y la composición y todo esto. Fue un proceso que empezamos cada vez a disfrutarlo más. Porque el objetivo era que cada disco tuviera su vida propia y tuviera vida, que no esté lleno de música que después te da vergüenza tocarla o no la querés tocar directamente porque no te gusta el tema, y así todo le dimos siempre para adelante. Cuando tienen que tomar la decisión de que vos tenés que cantar sí o sí, antes que nada, cuando sucede lo del fallecimiento, lo de la muerte, ¿repensaron la banda? ¿En algún momento la banda estuvo hubo un mes o 2 meses, no sé, una semana, 2 horas? Alejandro se fue de la banda antes, como un Pero año antes. un año antes, y poquito él armó su banda y nosotros ahí, bueno, él nos planteó que se animaba a cantar. Sí, nosotros hacíamos Igual, gamba. o sea, imagínate que los shows de las pelotas eran... cantábamos mitad de show cada uno. claro. O sea, no es, el asunto era si uno tenía ganas de... Porque vino aparejado atrás todo... es complejo, ¿viste? Siempre hay gente que habla que le dieron micrófonos que... Gente que no sé cómo es que sabía las cosas que sabían y se arman historias que no son reales y lo que nosotros éramos malos y lo dejamos y que pi, toda la cosa. ¿Les importaba ese...? No, pero el gran desafío era seguir las pelotas finales sin tener ese frontman adelante que tan seductor, Alejandro era muy bueno lo que hacía siempre. Fue el desafío, pero además, por otro lado, habíamos creado una máquina de componer que no quería parar. La vamos a invitar a Gaby, ¿les parece? Terminamos este capítulo y la invitamos que suba Gaby y empezamos a hablar con ella. Mientras sube Gaby, le vamos a mostrar a alguien que habla sobre las pelotas, músicos y gente que de alguna forma estuvo relacionado a ustedes y que le dicen cosas como estas. Las Pelotas ocupa un lugar súper importante en lo que es el rock argentino porque han aportado al cancionero popular un montón de canciones, un montón de himnos inoxidables que seguimos disfrutando hasta el día de hoy. Fui para los 25 años invitado al show de Argentinos Juniors a cantar Hola, ¿qué tal? Después de un montón de tiempo que no lo hacían, y para mí fue alucinante. Hemos cruzado infinidad de veces. Los quiero, los admiro y los respeto. Feliz cumpleaños por muchos más. Pelotas fueron 1000 momentos hermosos, o un poco más. Es una de las bandas que me sé el nombre de todos los integrantes. Para mí rock nacional son grosísimos, son lo más. En el 2009 las Pelotas hicieron de soporte de Kiss en el estadio de River. Yo me alejé de los Piojos. Germán me convocó para ser guitarrista acústico de la banda en 5, 6, 7 shows. Uno de esos fue el estadio de River. Tocamos ahí, estaban todos los fanáticos de Kiss pintados. Cuando salimos terminó el show, cuando doblamos en una esquina de los camarinos, nos encontramos con Jane Simmons, de frente, Germán y yo. Y no sé por qué, algo nos unió e hicimos el mismo chiste, como que nos asustamos. Y salimos corriendo. 0 le creían a Kiss, las Pelotas. Las Pelotas siempre me parecieron una banda que fue como un pilar del rock argentino, desde que se formaron a fines de los 80, me acuerdo haberlos ido a ver varias veces a Cemento, a algún otro lugar, pero siempre tuvieron como una línea
de conducta más que una línea musical. Una banda que siempre fue para adelante, fue despacito, armando su proyecto. Los he visto cambiar de integrante, superar la muerte de Sokol, superarse a sí mismo. Cada disco de Las Pelotas siempre tiene un tesoro oculto y además en festivales son garantía. Larga vida a Las Pelotas. Gaby, con nosotros, bajista de Las Pelotas. Mira, te aplaudo. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Un placer compartir. Gaby, vos aparecés en Las Pelotas, pero fue mucho más, pero también, pero fue mucho más que haya un bajo. Mujer, no te conocíamos de otros lados, de golpe irrumpís en una banda en donde tenías mucha impronta, ¿no? No parecía que podía ser lógico ahí. Y bueno, Sí, y ahí sí. aparecí, llegué acá. Los ¿Cómo llegas? conocí. Llego ¿Quién por... tenía tu teléfono? El sonidista. ¿En serio? Félix Val, el sonidista de Félix. Vigo y después fue muchos años también técnico de grabación. En esos que decís que el sonido es áspero. Ajá. Ahí estaba Félix. Y bueno, Félix yo lo conozco en este lugar, ¿cómo se llama? Arpegios. En Arpegios. Y me dice que les va a pasar mi teléfono a ellos. Y bueno, así un día llego y me pruebo. Yo sé lo que va a contar. No. Te juro que sé lo que va a contar. Sí, a ver, Le contalo tenés que vos. preguntar, ¿cómo te enteraste que ibas a tocar en Las Pelotas? ¿Y cómo te enteraste que ibas a tocar en Las Pelotas? Bueno, estamos hablando de hace muchos años no existían celulares, ni siquiera Claro. teníamos teléfonos de línea, ni él en su casa, ni yo en mi casa, ni él en la suya. O sea, era muy difícil la comunicación. ¿Y antes que era? ¿Y tenían comunicación o no? ¿Era como de un respeto? ¿Eras una persona No, ¿cómo totalmente- me enteré que yo soy la base que me quedaba tocando el bajo Ajá. como bajista? Todavía no, nos habíamos visto una vez, fui a probar. Y bueno, terminó la prueba. Yo también siempre cuento que no tocaba reggae. Entonces, cuando me dijeron vamos a para reggae, no pegué una. Quedé ahí pagando en todas. Entonces, yo me fui y dije, no, estos no me van a llamar. Y bueno, él terminó y me dijo, todo bien. Bueno, eso fue ¿Qué todo. respuesta es esa? Y a la semana yo trabajaba en una oficina que recibía el diario y leo el Sí de Clarín. Claro, y los decía que Gustavo Jove y yo éramos la nueva base de Las Pelotas. Y dije, era verdad. Era cierto. ¿Y qué hiciste? ¿Miraste a todos en la oficina y le dijiste... Chau, hasta luego. Se enteró por los diarios. Ya no quiero venir. Bueno, un poquito sí. Y disculpe, ¿cómo pensó en decirle? No sé. Y ¿Así? él me dijo todo ¿Por el- bien, pero por el yo diario? pensé que, bueno, que era una forma de ¿Y decir. qué hiciste? ¿Buscaste un teléfono? ¿Llamaste a alguien? No, ¿Esperaste ahí, que te llamen? En ese momento yo recibía mensajes en un locutorio. Y a los 3-4 días tenía un mensaje que empezábamos a ensayar. ¿En dónde ensayaban? En un Burlingame, Ok, se mantenían las raíces. ¿Y vos dónde vivías? en el centro. Ok. No, íbamos con Gustavo, en ese momento ni había autopista. No, el tren. ¿Te ibas hasta Retiro? No, ¿Retiro íbamos por tomabas el tren? Gaona, Rivadavia. Gaona. Si mi suegro no tenía jubilación, entonces nos alquiló la casa para que ensayemos. Durante un tiempo, bueno. Pero lo relacionaste con la jubilación porque les cobraba para alquilarle la casa y esa era la jubilación con del eso tipo. comía. Para poder claro. comer. Ok. Sí. Alfredo. ¿Eran épocas felices? Ahora, en este momento. Sí, Yo te digo claro que ahora. ¿Te da felicidad recordar eso? Sí. Sí, la verdad que sí. Sí. Y sí, en ese momento creo que éramos felices haciendo lo que hacíamos también, como ahora. No sé. ¿Eh? ¿Llegaron a disfrutar esa época como feliz o ahora lo ven como feliz? No, yo la verdad que esa época no la recuerdo como una época muy feliz. Una época de mucha lucha, de mucho... era muy complejo, todo era complejo. Y Las Pelotas no es una banda que... O sea, Alejandro no salía a hablar con... O sea, había que estar ahí. Y para los que no teníamos experiencia en el tema era denso. Y para vos que... Me imagino. Pero no ibas sé, con tu- yo lo no lo viviste disfrutaba, así. no lo lo disimulé vivía muy así. bien. Obviamente que todo era un poco más inhóspito, ¿no? Claro. Más difícil viajar. Bueno, ellos hablaron un poco de los micros, o sea, eran unas giras. Y que por ahí ibas 36 horas al Bolsón y así como te fuiste volvías sin un peso. Era intenso. Pero bueno, también uno era joven. ¿Y te alcanzaba a vos para vivir? ¿Te alcanzaba? ¿O Bueno, era creo una que uno vida se- muy... Uno se muy- acostumbra a vivir con lo que tiene, ¿no? ¿Hicieron plata de entrada? No, bueno, no sé si de entrada o de algún momento, Ni pero... de entrada ni de salida. No lloren, no lloren.
Pues le fue bien. Mira, uno de mis orgullos, siempre lo digo, es le pude dar de comer a mis hijos. Ok. Pude crear una familia y de a poco hacerme una casa, pero si comparas con la plata que hacen tus amigos. Y empezaron a hacer una familia, porque yo siempre cuento de las pelotas, que cada vez que alguien me pregunta, o cuando me preguntan de bandas, y justo estaba hablando de ustedes, yo siempre digo que ustedes han logrado con el tiempo convertirse en una familia. Insisto, yo he viajado con ustedes, hemos estado en varias provincias cuando salíamos con el camión de una radio. Con el camión. ¿No? Salíamos y convivíamos mucho tiempo, cenábamos, salíamos, todo. Y me acuerdo que siempre lo que me llamaba la atención es eso de que en un punto se cuidaban entre todos, nunca escuchábamos chismeríos de parte de ustedes, de entre Uno ustedes, del otro. se cuidaban uno con el otro. O cuando vengo, o ahora en el Teatro Vorterix, cuando tengo la suerte de poder pasar a saludarlos por el camarín, y están todos juntos tocando antes de salir a tocar. Y por eso han sido muy seguimos. cuidadosos Eso ustedes te iba con a decir ustedes, eso. Por ¿no? eso Por eso seguimos. tenemos tanto. Sí, si no es así, no puede seguir. O sea, no, Además no ahora puede es durar mucho más tanto. profundo porque estamos más grandes y uno valora muchísimo más estar vivo, de tocar y generar todo lo que se genere, que pase todo lo que pase y que siga habiendo música, ¿no? Creo que eso es fundamental para poder seguir, que siga habiendo música y cosas que decir, ¿no? ¿Cuál es el primer disco que sacan con esta formación? ¿El primero es? El segundo. No, con la formación ya Despierta. cantando todo él. Despierta. Ah, Sebastián en Despierta. ¿Para qué? Y después con Alejandro en Esperando el Milagro, ¿no? No, él dice Despierta, primero. el primer disco Sin Despierta. Alejandro, Despierta. Es Despierta. Nuestra memoria es Allá, de aquel lado. ¿Dónde está Despierta? Allá. Sí. Uf. Un disco de tapa negra, oscuro, ¿no? No, Despierta es en blanco. con la Despierta al línea. contrario, es luminoso. Es el más luminoso. Ah, perdón, claro, totalmente. Ah, ustedes son las pelotas. Ah, claro. Totalmente. Hermoso, y hermoso, es algo muy hermoso. luminoso, es un momento donde dicen, bueno, vamos a hacer otras cosas. ¿Se proponen No, hacer otras fue un cosas? momento altamente creativo. Una inyección de, no sé, todos la pasamos felices, ¿no? Sí, de música nueva, sí. De mucha como investigación, Sí, además había... empezamos a trabajar de una manera mucho más acorde como queríamos trabajar siempre, ¿no? Y la resultante fue más música. Feliz. Sí, ahí empiezan las canciones, otro tipo de canciones, ¿no? Otro Claro, tipo de canciones, otras letras. También ustedes están más grandes, estaban más grandes, ya habían recorrido un camino, empiezan los festivales, son una banda realmente que en los festivales convocan. Sí, aparte una persona no es igual siempre en la vida. Por suerte, Nosotros en los primeros discos éramos mucho más ácidos, combativos, o sea, y en un momento te das cuenta que no es algo demasiado efectivo artísticamente, o sea, compartís con un grupo de gente que odia igual que vos el mundo, ponele, pero el arte es mucho más amplio y el desafío de poder buscar otro tipo de cosas para decir o otro tipo de música para hacer es lo que te alimenta, digamos, la búsqueda constante. Sí, también creo que les cambia un poco, al comienzo le hablan a su propia generación, a la gente de su edad, a los que lo estaban acompañando. Hemos tenido charlas políticas, creen que incluso en las notas que hacíamos siempre querían dejar un lugar claro de posición, de si estaban o no contentos, que estaban preocupados. Siempre, a él sobre todo, que es con el que más hablo, siempre fuiste alguien que está mirando la realidad. Pero en esta nueva época empieza a haber canciones en donde empiezan a tener otro optimismo, me parece, ¿no? Sí, sin poner en optimismo estupidez. No, canciones más con otro espíritu más... Creo que menos enojados. Menos enojados. Ok. O más disimulados, ¿no? Creo que podías menos dejar que él entienda que era más disciplina, que era... como que tenía un orden. Yo creo que algunos de ustedes entienden que empezó a haber un orden que a lo mejor no lo encontraban antes y por otro lado ustedes dicen, no, estábamos más felices, empezó a pasar otras cosas. Pero también quizás tiene que ver con la edad que lo decís, ¿no? Sí, claro. También personas más grandes.
Sí, yo creo que a nosotros nos gusta mucho juntarnos y hacer música y componer y todo lo que se genera y todo lo que pasa, hacer los shows después por todo el país. Es como una rutina que hemos incorporado, que es parte de nuestra vida, pero grosso, y de la cual también nos hace muy feliz hacerlo. Y eso es uno de los motivos quizás por lo que vos decís, te llama la atención que sigamos estando juntos, porque realmente nos retroalimentamos, es una cosa muy especial. Con Gabriela tengo una... ¿Vos sabés la historia del papá de Gabriela y mi papá? Creo que no. Nos vamos ahí bien atrás. No, pero es muy loco, es muy Yo loco. ni había nacido, mira. Yo tampoco. ¿Y cómo sin haber nacido hay una historia con el papá de Gabriela? ¿Viste? La vida es así. ¿Te la contamos? No. Sí, sí, claro. No, lo dejamos para el capítulo de... El libro. Del libro, claro. Contalo vos, que son más Nuestros fácil. padres trabajaban, o sea, su papá trabajaba en un lugar y mi padre entra a trabajar al mismo lugar. Y se hicieron... ¿Dónde también trabajaba su madre. mi madre? Y mi padre hizo Celestino entre sus padres. Nos enteramos mucho después de estar tocando juntos. ¿Y cómo mierda se enteraron de eso? Que un día mi papá, muchos años Pobre, después... Yo nunca te lo quise decir, porque le vi que era igual al No, mi padre. papá muy despistado. Yo casi salgo con la madre de él. Muy despistado mi padre. Un día, no sé, años después de ya estar tocando, dice, yo tenía un compañero de trabajo que se llamaba Dafuncho. Ah, sí, le digo, sí, y el hijo tocaba la guitarra. Bueno, y ahí resultó que eran amigos, y de hecho se volvieron a vincular Muy su mamá loco. y mi papá después de años. Así que por eso somos casi hermanos. Casi. Sí, claro, esta historia la escuchaste un montón de veces. ¿Cómo? No, porque a lo mejor el tipo ahora se levanta y dice, yo no sabía esto. nada. Yo no sabía esto. Con Pero como razón. ahora me entero. No, bueno, no importa. ¿Son todos amigos de compartir la vida ahora, de estar juntos, más allá de la música, o solo están cuando hay música o trabajo de por medio? O sea, ahora vinieron, han venido de coro, vinieron ahora nada más que por esto, pero después, si no están trabajando, ¿suelen verse? Depende, Es que trabajamos tanto que nos vemos todo el tiempo. a veces sí. Pero podemos vernos también sin tener Sí. que trabajar. Tomás es un gran Es cocinero. un gran cocinero, vamos a comer a su casa. Estamos, no sé si puedo hablar al respecto, pero bueno. No, todavía no está registrado la No está registrada la el marca, nombre, nada, todo. bueno, que... ¿Te estás por dedicar al negocio gastronómico? No. Pero podría. Tenemos una fantasía, Por gusto nada más. pero no podemos decir nada, adelantar nada, porque es... Y está la división Córdoba y la división Buenos Aires, digamos, y en un momento, hay momentos en que se juntan, Sí. graban, ensayan, se van, Sí. cada cual hace lo suyo. Mira, generalmente la composición nuestra son todos juntos. Nos hemos acostumbrado a zapar y salen los temas, salen. Hay muchos temas de este disco, de otros discos que salieron casi de primera toma. O nos juntábamos La composición, en Córdoba ¿no? o en Buenos Aires o donde sea, pero Hemos ¿Y tenido nunca algo pensaron así. que eso es como tener una novia a distancia? ¿Nunca pensaron que podría llegar a ser causa de separación eso? No, al contrario. No. Yo creo que es el equilibrio perfecto. Sí, además... Antes que, ¿vos vivís cerca de él? Sí, 15 minutos de auto. ponele. ¿Ustedes viven Menos. cerca de Timi? Gabriela No vive a sí, 3 y también kilómetros, cerca 4 tuyo. kilómetros. sí, sí, a también. 4 kilómetros, 3-4 kilómetros de... 40 cuadras, ok, perfecto. Pero, Sí, a tiempo de Buenos Aires a 1 hora y media, ponerle. pero de allá, o sea, 10 minutos. 15 minutos de 10 minutos, según la lluvia. Y el Según cómo estudio esté está como en un punto neurálgico que es equidistante para todos. Nada. Ok, y tienen momentos donde dicen, ok, vamos a componer, o empiezan a componer, en un momento juntan y dicen, tenemos material, vamos a juntarnos, y llaman a todos, y entran a... Hay un momento porque que llaman nos- a todos, dejar a la familia, dejar a Hay todos. un momento que nos empieza a picar el bicho y empieza a ver, che, Gaby, vamos a tocar algo, toma, vamos, dale, boludo, hay que hacer tema, vamos, pa. Bueno, ¿Y están de gira seguido o no? ¿Prefieren tener de a tiempo? No. ¿Por meses? ¿Todos los meses están tocando? Por lo general. Sí, prácticamente sí. sí, bueno, tocar en vivo es parte de nuestra vida, ¿no? Ya te digo, es como trabajar, tocar en vivo es una parte muy importante para nuestra vida, porque nos hace bien tocar, nos hace bien
compartir con nuestra gente. Es muy gratificante cuando tocas para gente que conoce tu música, Claro. y que cantan y comparten y lloran y ríen y saltan. Te da todavía más ganas de seguir tocando. Distinto sería tocar a esta altura en un bar, en un café concert con gente que ni te escucha. Tocaste esa. Un saludo de alguien que toca seguido con las pelotas, que yo ya no sé si es de las pelotas o no es de las pelotas, pero tenemos este saludo que vimos recién un pedacito. ¿Quién era? Pelotas es una de las bandas más legendarias del rock argentino, ya con tantos años. Venía de un estilo único. Realmente cuando uno piensa en las Pelotas, no puede imaginarse en otra banda. Era que hayan subsistido, que es tan difícil eso realmente. Atravesar varias décadas tocando y bueno, y haciendo buenos conciertos, llenos de música, de fuerza, de alegría y, ¿por qué no?, de reflexión. Siempre hay que prestarle atención a las letras de las Pelotas. Recuerdo en una oportunidad, quizás Germán te acuerdes, pero fue un momento donde nos abrazamos y dijimos, vamos a retener este momento en nuestra memoria, en nuestra cabeza, que fue el primer Obras de las Pelotas, que nos asomamos así por un costadito mientras estaba terminando de entrar la gente y miramos y estaba llenísimo. Yo le dije a Germán, mirá, en relación al público, claro, que mire el público. Y nos emocionamos. Estuvo buena esa. Gillespie. Es cierto. Llegar a Obras, después de todo lo que te contamos, era un triunfo increíble, porque Obras era River ahora, ¿no? Claro. Era muchos años de lucha. Y Gillespie siempre está, ¿no? Es como... ¿En qué momento llaman a Gillespie? Dicen, bueno, este sí es show para Gillespie. No. Este no es... ¿Sabes cómo fue? Estábamos con Tomás en un estudio casero que se había armado en Olivos. Ajá. Y Gillespie era amigo del dueño del estudio. Y yo ya lo conocía de la época de Sumo, que hay una anécdota muy graciosa que graba, creo que es el último disco, y no sé, él se llama Marcelo Rodríguez. Sí. Y salió Marcelo Fernández. Nunca nadie. Nadie le creyó. Nadie le creyó que era él. Qué feo para alguien que le Qué pase feo, eso. no, y además No quedar no registrado había forma para de nada. poder explicarle que Que fue sin imposible. mala intención. Que no fue sin mala intención, claro. Y ahí en lo de Pepe fue que... Claro, bueno, eso es lo de Lo de Pepe. Pepe. Y en un momento, no sé, necesitamos ¿Por qué se le ocurrió una trompeta? ¿Por qué tocaba trompeta? No sé, no a él, a ustedes, porque eran más épocas que se tocaban saxos. Yo creo que estábamos buscando los saxos, ya No, habíamos, estábamos... Pero bueno, pero era la época. ya había Ustedes tenido mucha habían experiencia tenido- de sobredosis de saxo. Sobredosis de saxo, sí. Los 80 fue sobredosis de saxo. Sí, claro, claro. Sí, claro, sepa. Ustedes habían tenido el suyo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, ¿qué te parece? No, y Tenía dos estaba barbacas, ahí... sí. Claro. Tocó un tema donde está el estornudo, ¿no? Es el Sombras. Sí, sombras. Bueno, no Y importa. si supieras. Un Si montón. supieras, sí, sí. Ah, claro, si supieras también, sí. Sí. Ah, claro, por si supieras. Claro, con Pepe, con el... que Pepe Sí, no me tocaba el acuerdo saxo. bien, pero sí, éramos... ¿Empieza ahí con Sí, si sí. supiera? Creo que sí, ¿o no? No me acuerdo. Las pelotas, vamos de vuelta. Claro, Ya claro. estaba. ¿no? Sí. Me parece que ya en vivo tocaba. Y son 36 años. No, porque también tocaba el teclado en los Reggae. También tocaba teclado Marcelo. Tenía muchas ganas de tocar y lo dejamos tocar. Y entonces, no me acuerdo qué fue el primero, si el teclado o la Pero era trompeta. como no quiero decir un grupo y un gran amigo, una gran persona que les pino. Pero estaba siempre dando vueltas, como diciendo, a ver si puedo tocar, aparecía. Fue algo medio así al principio, sí, Fue medio pero así. ya nos reíamos, nos divertíamos mucho juntos. Es muy gracioso, loco, muy muy gracioso. gracioso. Sí, nos cagamos de risa. Y buena gente, parte ¿no? de todos los personajes que tuvo, antes los interpretaba con nosotros y realmente nos hemos reído muchísimo, muchísimo. Y siempre es una buena energía cuando tenés a alguien que te hace reír, ¿no? Además es muy buen músico, obviamente.
Es buen músico. Sí, es Sí, buen músico. Sí, como trompetista es rigoroso. Y buena gente, ¿no? Decíamos. La verdad que Totalmente, es buen tipo, es buena gente. Hablando de buena gente, le vamos a sumar a alguien más, ¿le parece? Y empezamos nuestro capítulo número 3. Porque yo creo que cuando entra quien vamos a hacer subir ahora, también Gustavo. cambia un poco el sonido Total. de... Gustavo. Ponemos un saludo más y invitamos a otro integrante de las pelotas. Las pelotas son el ADN de la segunda etapa más importante que tuvo el rock en la República Argentina. Recorrer el país con ellos fue una de las grandes cosas que me pasó en la vida y creo que sin las pelotas Argentina no tendría todo completo a la vuelta del rock and roll. Siempre me voy a acordar que en el primer Cosquín Rock habíamos empezado a entablar una relación con Germán Dafunquio y llegó de pésimo humor porque le tocó viajar en un colectivo de línea junto con otros músicos y se llenó todo el colectivo, así que él le tocó el último asiento del medio en el fondo que daba al pasillo. Llegó con su característica humor, pero cuando subieron al escenario demostraron por qué era una de las bandas más importantes del festival y por qué hace 26 años son titulares indiscutidos en la grilla del Cosquín Rock, una de las banderas de nuestro rock argentino. Pues sabés que Antes que nada presentamos... Hola, Seba. Vamos, Seba, Seba. que está acá con nosotros. Vos sabés que en ese viaje, eso que dice él, hay una parte que no cuenta, que es... Estaba en el asiento de atrás, imagínate que te contaba con Tomás que vivíamos viajando en micro, ya estábamos con los huevos así en los micros, ya insoportable. Y hacía mucho calor, siempre atrás mucho calor. Y en un momento el micro hace una parada y bajo totalmente sacado. Y me seco toda la transpiración y lo agarro al chofer y se la empiezo a pasar por la cara. Y digo, me estoy cagando de calor. Digo, resultante, el viaje final del micro, todos con frazadas, todos cagándose de frío. Dijo, tenés Primero de calor. enero, La febrero. venganza, es como tratar mal al mozo. Llegamos todos enfermos a Cosquín. Sí. Reconozcamos que ponerle la transpiración de una a otra persona no es lo pero mejor eso- que nos podría Juro que haber... nosotros dos estábamos en el último asiento antes de ese y me empezamos a mirar por la ventana cuando empiezas a hacerse así. Yo digo, mirá, ¿qué va a hacer? No, lo ¿Qué está va a hacer? haciendo. Lo va a hacer y lo hizo. ¿Te acordás Estaba muy enojado. cómo llegás a la banda? Sí, me acuerdo perfecto. Me llamó Tomás. Iba llamando a todos. Sí. En el único tenía ese No, celular. yo no conocía a Tomás. Teníamos un amigo en común, a Mariano, y me dijo, che, se fue Marcelo. ¿Vos estabas en otra banda? Más. Yo tocaba en La Portuaria, pero se había separado, y él sabía eso. Ah, ya, la portuaria ya no En ese existía. momento estaba en un impasse, sí. Entonces, sí, me llamó Tomás, inesperadamente, yo no estábamos muy en contacto nosotros. Teníamos un amigo en común. Me dice, se fue Marcelo Gillespie. Claro, Gil. ¿No querés venir a tocar los teclados y quizás producir un poco, algo así? Y bueno, fui al ensayo con mi tecladito y... No, previamente fui a verlos a Dr. Ah, Jekyll. Dr. Jekyll, Jekyll. sí. Sí. No fue el mejor ejemplo. pero- No, y lo fui a ver al camarín después del show, me gustó mucho el show y me acuerdo que me dice, con nosotros te vas a divertir. Y Tini me dice, sabemos todo de vos. Dije, bueno, ok. Vamos. Es una buena manera para empezar. Y bueno, Para vos era un cambio bastante de sonido, de todo. de todo. Pero yo estaba escuchando lo que ellos decían sobre el pasado y lo áspero y todo Sí. eso. Y me faltaba un ingrediente que es lo que yo vi cuando llegué, que es el humor y el cagarse de risa y grandes, buenos momentos de mucha calidez. Me parece que quizás queda en ellos una huella un poco más áspera de lo que cuando yo entré. Pero o quizás sí. ya había pasado lo peor. Claro. Y te encontrás con una banda en donde tu sonido lo tenías que imponer un poco, porque hasta ahí los teclados, digamos, no... Sí, pero me parece no era mucho. No. No era casi nada. No, pero al toque empezamos a hacer material nuevo con él también, Claro. cuando Sí, también. entró la banda también. Porque cuando después. yo entré, ellos estaban empezando a componer el material de Para qué. Entonces también llevé mi sampler y un montón como de trucos que yo ya como que usaba y que entraron muy bien ahí, ¿no? ¿Y les Sí, gustaba la idea? amplió- Se No, encantaba. sí. No, es que Sí. yo me quedé porque las puertas estuvieron abiertas Ok. a lo que yo quisiera hacer. Es lo que te decía antes, siempre fue la búsqueda de más. Es como que estaban ávidos por algo. Sí, Y eso para mí me dio mucho lugar. o sea, el gran desafío siempre fue no repetirse a sí mismo, ¿no?
buscar crecer. De tantas formas distintas hemos hecho temas que no te puedes imaginar. Pero es parte de nuestra forma de ser. La creencia es que las pelotas son las pelotas. Las bandas se reconocen por lo que son. Pero siempre me parecieron que eran como un círculo cerrado ustedes. Cuando él entra, me acuerdo de la época, y fue medio como una sorpresa, ¿no? Como decir... ¿Por qué decís? Porque no hablábamos con nadie. Porque eran cerrados, no eran que tenían... No era que subía mucha gente en sus conciertos, otros músicos a tocar. La verdad, no pongamos ahora, no eran las Naciones Unidas. Claro. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Tenían muchos chistes internos, mucho tiempo juntos. No, pero igual nosotros ya veníamos pensando, ¿viste? O sea, que queríamos tecladista. O sea, porque estábamos buscando poder ampliar también, ¿no? El espectro musical de lo que hacíamos. La verdad que el tipo les cambia el sonido. Y claro. Yo cuando entré tuve la sensación... Tuve la sensación de que tenía lugar para probar y que ellos estaban súper receptivos a lo que yo podía ofrecer, y ese intercambio hizo que también nos hiciéramos amigos y que la relación fuera muy natural. Fluida, sí. Y sin como... Nunca me sentí un outsider. Un outsider. Y también un poco ser un outsider me sirvió también para mirar un poco a ellos de lejos y ser productor de algunos discos, ¿entendés? De venir como de un poco más de lejos. Eso, también te abrieron dejar producir. Sí, después de unos discos, sí. Que estaban hartos. No, digan, es el momento. Si no nos cambia alguien, estamos condenados, pero puede ser un poco así, ¿no? No, en realidad hubo una necesidad de tener un socio para tomar decisiones. Okay. Y además él aportaba... Yo puedo aportar como productor toda una parte que es mucho más emocional y una parte mucho más técnica, que creo que hace una muy buena combinación. Trabajamos mucho en común todos, pero siempre hace falta la decisión final, ¿no? Y se empiezan a volver como un poquito más obsesivos también, ¿no? Un poquito. Se empiezan a volver obsesivos con el sonido. Me acuerdo que empiezan a tardar en entregar los discos y nunca era la mezcla final, No, y siempre una capa y otra capa. Y también las condiciones técnicas, tratamos de mejorar el estudio se termina, empieza a ser un estudio de verdad. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, el estudio estaba medio a armar y era una cosa medio rara, la computadora medio que andaba mal, había unos problemas, digamos. Claro. No se podía editar porque el programa... No el Pro Tools era trucho. No era Pro Tools, era Digital Performer. Todo eso también fue cambiando técnicamente. El estudio se hizo un estudio que está bueno, que está muy bueno, y eso ayudó. Y, digamos, el estudio cambió por las ganas de ellos, de todos, de grabar mejor, de hacer música más linda. ¿Y de entrada te sentiste parte de la banda o te sentiste por lo menos un tiempito te sentiste un poco afuera? ¿Era la misma clase de gente con la que te juntabas? Viste que uno no tiene decidido exactamente con qué clase de gente... Por ejemplo, a Tomás lo conocía porque teníamos un amigo en común y su estilo y sus maneras y sus gustos me era muy familiar porque era algo compartido, qué sé yo. Y a ellos los fui conociendo y enseguida me hice amigo. Y ellos estaban muy receptivos, te digo. No fue una cuestión de, a ver, que viene a ser... Para nada. Es como, no, dale, aparte vení. No, aparte había temas, de los temas que estaban hechos de antes que entrara él, que le dijimos, meter este teclado. Sí, eso me iba a decir, para ir a los ensayos empezamos a tocar temas anteriores y decimos, y acá probá algo. Probá un teclado. Probá algo, lo peor de todo. Es terrible. Sí, no, pero aparte... y hay temas donde ahora el teclado es importante, temas por ahí que son anteriores, cuando que no había teclado todavía, y ahora el teclado también. Encima en el reggae era muy el clásico piano de reggae, ¿no? Totalmente. Sí, pero no solamente en los reggaes, en otros temas también. No, y tenía que combatir contra estos dos demonios con guitarras distorsionadas, con un Twin Reverb que qué sé yo, y el Rivera de Thomas, era difícil colar el teclado, pero me las arreglé. Yo creo que lo más trascendente que hubo, instantáneamente hubo química entre nosotros. O sea, me acuerdo que con él hemos compuesto temas alucinantes casi de primer toma. Y eso es muy difícil de hacer, ¿eh? Tenés que tener mucha confianza con tu sí, claro. Porque los egos de los artistas son muy jodidos. Improvisar con tu amigo, buscábamos hacer buena música y hemos logrado grandes momentos. Y ya en este final, en donde la banda ya hace lo que quiere, toca cuando quiere, graban cuando quieren, ¿es tan así o todavía se ven en la necesidad de tener que sacar disco? Porque ustedes la verdad...
bien, todas las placas que tenemos rodeándonos, podrían estar ya tocando la discografía eterna. ¿Siguen pensando en que hay un nuevo disco para sacar? Aunque la época te dé de decir, bueno, podés sacar de un tema, no te das problemas, y si un día llegas a 9, 8, ya llámale disco. Lo estamos haciendo ahora, eso. Nosotros no podríamos vivir del pasado solamente. Entendemos que hay mucha música pasada que la gente quiere escuchar o que formó parte de su vida, ¿viste? Todo eso está. Pero en nuestro presente es componer, buscar nueva música, nuevas fronteras. De hecho, tenemos un disco en puerta ya para salir del cual estamos muy felices. ¿Ya lo tienen grabado? Sí, lo tenemos compuesto, que es casi grabado, porque Ahora con los vamos a años grabar. nos hemos puesto muy obsesivos. Sí. Pero está el disco, ¿eh? El disco está así, sí. Están todas las canciones, toda la forma, está todo. La preproducción la podés llegar a escuchar y vas a decir... Y en primicia, vamos... No, sé lo que vale. No, hay dos temas que están sonando. Hay dos temas que ya lo que... Dos claro, temas que claro. están sonando. Es Clara y los dos. Los dos. Pero bueno, ya te digo, necesitamos todo el tiempo de... No es una obligación, es una necesidad hacer música. Es parte de nuestra terapia de vida. La realidad todo el tiempo está en movimiento, vos estás internamente en movimiento todo el tiempo. Por ahí hay cosas que ideológicamente seguís compartiendo del primer disco, pero hay cosas que ya las sentís de otra manera. Y es la búsqueda constante. No, y también evitar el tedio y la repetición, que después de tantos años, si estuviéramos tocando solamente los temas de los discos de hace unos años, se hace medio difícil saber que hay música nueva y que cuando nos juntamos sucede algo que genera nuevas canciones, te hace hasta tocar mejor los temas clásicos. Claro, y después esas canciones también sumarlas al show. Eso también te da un aire en el Claro. show. Empezar a meter canciones Y nuevas. es el desafío, que armar ya un te show da una nuevo, es como una energía. nueva obra de teatro, ¿viste? Como, bueno, es otra cosa. Tenemos algunos músicos más que hablan de ustedes. Somos Eruca Sativa y queremos saludar y felicitar a una banda que nos encanta, que es banda sonora de parte de nuestras vidas, Las Pelotas. Les queremos mandar un abrazo enorme y en este cumpleaños, este aniversario 36, felicitaciones por mantenerse tantos años acompañando la vida de tantas personas como nosotros que disfrutamos de su música. Se me vienen 1000 recuerdos de recitales a los que hemos ido, que pudimos ver allá en Córdoba hace un montón de años, así que es una alegría poder estar saludándolos. Felicidades y recordamos un momento muy lindo que vivimos con Gaby, con la bajista, cuando vino a tocar con nosotros a Museum, ahí en Buenos Aires, y la pasamos re bien, hicimos Shine, que es un tema que nos encanta. Bueno, feliz cumple, Las Pelotas, los queremos muchísimo. Las Pelotas representan lo más puro del rock nacional, representa la frescura, la pasión, las ganas de tocar para hacer algo en este mundo. Por lo poco que se puede hacer en este mundo, lo mejor es hacer música, y eso es lo que han decidido y descubierto ellos. Y de paso transmiten ese mensaje en cada show, en cada canción y en cada charla. Los conozco desde sus comienzos, supongo cuando era todo medio así, Mirá. tamaño cassette, haciendo las primeras notas en Hurlingham e incluso yendo a Córdoba. Así que, como todos los testigos de este camino de Las Pelotas, les deseo lo mejor en este aniversario. Quiero que no, porque ya... Gracias, Marcelo. Está por el Marcelo Fernández Vitar con nosotros. Caballeros, más allá de algunos músicos así que han pasado mientras estábamos charlando, entre pregunta y pregunta, un montón de gente, ¿se sienten queridos? Casi para terminar, le diría, ¿se sienten que el recorrido valió la pena para ustedes? No sé por qué partirán del recorrido. Rectificaría, no valió, vale la pena. Vale la pena, con todo. Con todo, sí, la vida está siempre en movimiento y la hemos vivido, la seguimos viviendo al mango. ¿En tu caso? ¿Cómo no escuché la pregunta? No, pero te lo cambio. ¿Qué hubiese sido sin Las Pelotas tu vida? Ni idea, no sé. Psicólogo. ¿Psicólogo? ¿Psicólogo? ¿Cocino? Psicólogo, cocinero. Psicólogo, por ahí, no sé, la verdad no tengo ni idea. No sé. Es tu vida. Mercenario. Yo daba clases antes de Las Pelotas, entonces por ahí estaría dando clases. Y tanto tiempo después, 36 años después, es un recorrido que lo ves y decís, mirá dónde estoy hoy. Sí, es difícil a veces de asimilar todo el tiempo que pasó y de cuando uno empezó. O sea, pues más de la mitad de mi vida estuve con Las Pelotas. Así es.
O sea que Yo también. tenés... Pero te iba a decir algo que vos preguntaste si nos sentíamos queridos. Yo siento un montón el afecto de la gente, principalmente el público que creció con vos, ¿no? Sí, claro. Y que de las canciones te dicen, las escuchaba con mi papá y hoy las escucho con mis hijos. Bueno, ese afecto se siente un montón. Y eso pasa en los Se shows recibe. también, ¿no? Se pasa en los shows. Tocamos ahora el sábado pasado, había gente con hijos. Es muy loco. Muy loco. Es re loco venir. Yo vine al último Vorterix que hicieron y ya incluso hasta los gestuales de ustedes, porque Germán baja, la gente lo abraza, se quedan tocándose. Me parece una noche de éxtasis, ¿no? Todo el mundo se toca, se roza, se frota, se miran a las caras, ¿no? Han Se logrado emocionan, eso. totalmente. Han logrado eso. Pocas bandas logran eso. Que seas un tema en su vida, ¿no? Que haya acordes que le han quedado de cuando eran chicos, de cuando eran grandes, de cuando les pasó algo. Eso es algo que pocos humanos tienen la suerte de que le pase eso. Tocar a la gente, ¿no? Más allá que ustedes lo tocan en serio. Pero digo, pero sí, estar en sus vidas, ¿no? Gente Bueno, ¿de que qué se trata el arte, no? conoció está bien, que se conocen los Y no recitales. es solamente en hacer pareja. guita. Sí. ¿Está de acuerdo? No, por favor, sí, claro, sí, totalmente estoy de acuerdo. Digo, es que muchas veces, viste, sin una no podés hacer el otro, porque si tenés hambre también es muy complicado. Ustedes tuvieron la suerte de que lo pudieron hacer. No tuvimos la suerte, nos rompimos el culo. Es cierto. Trabajamos, Yo o digo sea, la es palabra lo que te suerte, decía tenés antes. Tenés que creer en vos y en lo que te gusta hacer y luchar. Hay que acostumbrarse a que en la vida hay que luchar. No es todo, no hay las cosas fáciles, nada sucede fácilmente. Les agradezco un montón que hayan venido, que hayan venido hasta acá, que hayamos podido hacer esto con los músicos. Pero yo quiero que miren para este lado y vean el escenario en donde han tocado muchas veces, porque atrás de todo esto yo tengo una sorpresa para Por favor, una heladera, necesito una heladera. Fíjate, esta es la sorpresa que tengo para ustedes. Senderos de victoria, las sombras de las aguas. Pensaba demasiado hasta tratar de tocarte. No podía distinguir hechos del mundo real. Yo te podría enfocar hasta los sitios sin niebla. Sedientos de saber, existirá algún modo. Tal vez hubo un error, choque de hombres y sombras. El destino no hace acuerdos, el dolor tapa la tierra. El mundo es muy extraño, el mundo es muy extraño. Viviendo de los sueños, la libertad resucita, desgarrados de amor, el paraíso perdido. Cabalgué por el hielo, remolinos de silencio, ojos clamando al cielo.
ojos clamando al cielo. Escribir, soñar, por dónde empezar, sabes la lección, hora de volver. A partir de hoy no lo vuelvo a hacer. Vida que se pierde, tiempo que se fue. Ciegos de saber, contra la pared. Todos te dirán qué tenés que hacer. Hasta los amigos pueden traicionar, hasta las palabras se pueden cambiar. Escribir, soñar, por dónde empezar, sabes la lección, hora de volver. A partir de hoy no lo vuelvo a hacer. Vida que se pierde, tiempo que se fue. Ciegos de saber, contra la pared. Todos te dirán qué tenés que hacer. Hasta los amigos pueden traicionar, hasta las palabras se pueden cambiar. Ah, ah, ah. En el corazón, las pelotas en el corazón. Gracias, gracias por tantos años de ayudarnos, de verdad, de ayudarnos a vivir a veces, siempre lo digo, más que el colegio, a veces más que las fechas y las fórmulas matemáticas y la mitocondria. A veces necesitábamos saber estas cosas, que las sombras de las aguas, que son los humanos, van por el sendero de la victoria únicamente y no tiene por qué ser así, sino por el camino del esfuerzo, que lleva a la victoria seguramente. Gracias, gracias. Te quiero, hermano. Y también canciones de esa época que éramos chicos y canciones de ahora, que nos ayudaron a vivir, porque como esta que voy a tocar ahora, a mí me dejó que no estamos solos. No estamos solos en este mundo hermosamente cruel. ¿Cómo estás y qué hay en tu alma? Muéstrame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Llama, es a dónde estás y cuánto falta. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. ¿Por qué no estabas donde ibas? ¿Qué decías? La razón en la vergüenza. No es que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero. Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Estás cubriendo el sol, y si no encuentras las respuestas del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Llama, a dónde estás y cuánto falta. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo.
Gracias. Gracias, Piti. Gracias. Disculpen algún error, yo también estoy muy nervioso, de verdad. Pero bueno, les agradezco enormemente la invitación. Gracias. Gracias, hermano querido. Piti, muchas gracias. Las pelotas, la gira 6x6 arranca en julio. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.